de Fanatics Sports Network. Somos Juan Crespo y Carla Espinosa, que en esta ocasión, bueno, nos vinimos aquí al Splash Club, al entrenamiento de los Dorados de Sinaloa, y vamos a tener una plática muy especial con el director técnico, con el colombiano Luis Fernando Suárez. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, hola, profesor. Es un placer tenerlo aquí para nuestro auditorio. Quería hacerle una pregunta. Usted fue futbolista antes de ser director técnico. Sí. ¿Qué nos cuenta de su trayectoria como futbolista? Casi está relacionada con un solo equipo, Atlético Nacional de Medellín, es donde estuve, bueno, 8 o 9 años de fútbol profesional. Antes había jugado en las divisiones menores del equipo. Casi que todo se debe o todo lo que tengo como futbolista, como entrenador, se lo debo a ese equipo. Allí empecé lógicamente como jugador, después mis primeros pinitos como entrenador los hice allí. Bueno, tuve la fortuna también de dirigir el equipo profesional, el equipo de primera categoría. Luego tuve un paso muy corto por otro equipo, el Deportivo Pereira, pero en 4 o 5 meses solamente, o sea que mi vida futbolística está metida solamente con Atlético Nacional y fue hasta relativamente corta. Yo a los 28, 29 años ya estaba retirándome del fútbol. No por circunstancias de lesiones ni nada de esas cosas, sino básicamente porque hubo una propuesta de empezar ya como a aprender a dirigir. Ese mismo equipo me dio la oportunidad de ya empezar a dirigir chicos. En fin, se dio una circunstancia especial, relativamente rápido, pero de la cual no me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Dice, tiene una corta carrera ahí en el Atlético Nacional, pero me gustaría platicar un poquito sobre la posición. Usted era medio. O sea, inclusive, bueno, estaba leyendo un poquito de su trayectoria y solamente 3 goles, ¿no? Creo Nada, ¿eh? creo que 2 o 3 goles algo, creo que no eran para su posición, claro, pero aún así usted a lo que voy es que se convierte un ídolo y una persona muy importante para el Atlético Nacional, ¿no? Bueno, yo sí la posición mía era más defensiva, ¿no? Empecé como defensa central y después terminé como un volante de primera línea. O sea, no era una posición donde, pues lógicamente hacían muchos goles. Exacto. Pero me tocó estar en un momento de esos especiales en el equipo. Colombia, pues, vino a tener como un reconocimiento a nivel mundial cuando se clasificó a un mundial por ahí en el 90, de Italia. Y la base de ese equipo del 90 fue Atlético Nacional. Yo estaba en ese equipo, ganó por primera vez una Copa Libertadores de América, que nunca había ganado internacionalmente nada. En fin, fue un boom del fútbol colombiano y todo fue con base en este equipo, Atlético Nacional. Entonces, el reconocimiento básicamente se da por esa circunstancia, de haber ganado una Copa Libertadores, de al menos estar con los jugadores que estuvieron en un mundial, que después esos mismos fueron los que estuvieron en el Mundial de Estados Unidos, que le ganaron a Argentina 5-0. Y ese equipo, pues lógicamente, a nivel de Colombia, tiene muy grata recordación. Y como futbolista, ¿cuál fue su mayor logro? La Copa Libertadores. La Copa Libertadores. Sí, eso fue lo más importante. ¿En qué año más o menos fue? Eso fue en el 1989. 89 quedamos campeones. La final fue contra el Olimpia de Paraguay. ¿Usted siempre quiso ser futbolista, profe? ¿O qué Yo posibilidades había en Medellín en aquellos tiempos? No, yo nunca pensé que podría ser ni siquiera un futbolista profesional. Lo que pasa es que me dediqué siempre cuando me dedicaba a algo lo hacía con cariño y con todas las ganas, con todo el deseo. Para mí lo más importante era mi estudio, la universidad era vital para mí. ¿Estudia? Sí, yo estudiaba, lo que pasa es que después me ganó el fútbol, pero dejé la universidad faltándome un año para terminar la carrera. Contaduría, iba a ser contador.
Pero ya con los entrenamientos, bueno, un poco tuve que dejarlo de lado y después me ganó el fútbol. Pero siempre creo que lo más importante en esto era que si algo intentaba hacer o en algo estaba metido, lo hacía con todo el corazón. Entonces un poco la sensación de ser futbolista, cuando profesionalmente me dediqué a él, pues le di todo y por eso llegué a donde llegué. Y después cuando decidí retirarme del fútbol, bueno, en principio ni siquiera pensaba ser entrenador, quería ser preparador físico. Pero bueno, hablando con determinada gente, ayudando personas importantes del fútbol en Colombia, pues vieron que yo podía tener una opción. Eso es lo que le quería preguntar, profe. ¿Qué cree que hayan visto en usted para que tan joven como futbolista diera ese brinco tan pronto a poder dirigir un equipo? Algo especial le vieron. ¿Usted qué cree que haya sido? Bueno, yo creo que lo importante es que cuando yo estaba en el campo, cuando yo jugaba, hablaba mucho, dirigía, al menos a los compañeros les decía las cosas que pensaba yo que debíamos de hacer, todo el equipo completo. En un determinado momento, cuando hubo una época donde yo no era el titular del equipo, habían otros que tenían una mejor condición que yo, y yo jugaba con el equipo suplente, y yo recuerdo que en los partidos interescuadras que hacíamos, el entrenador, que en ese momento era Francisco Maturana, él al equipo suplente no le hacía ninguna indicación, me las hacía a mí. Me decía, yo quiero que tu equipo haga esto, esto y aquello, dependiendo de cómo fuéramos a jugar el domingo contra algún equipo de visita o de local. Entonces, él me indicaba cómo yo debía manejar mi equipo, que era el equipo suplente. Bueno, un poco creo que fue esa situación a la que me ayudó. Creo que sí. No, para eso se necesita credibilidad y lógicamente sí tener esa sensación de que lo que diga la gente o lo que diga uno, pues ellos sientan que está bien dicho, o sea que sí tiene que haber liderazgo. ¿Cuál marcó una línea desde un principio? Voy a ser un director técnico, no sé, con algún adjetivo. Siempre me ha marcado. Carismático. No, a mí siempre me ha marcado la seriedad. Militar. Soy demasiado serio a veces y de pronto el ceño adusto ayuda mucho a eso o no ayuda. Sí, a veces es complicado, sobre todo entrarle a un jugador cuando uno de pronto la primera sensación es de ser rudo. Yo no lo soy así, pero de todos modos creo que también en determinado momento vale. Pero creo que con el tiempo y con las circunstancias que te da el trabajar, el ganar, el perder, todo eso te lleva a cambiar totalmente. O sea que yo empecé de pronto de una manera demasiado, pues sí, siendo demasiado estricto en muchas cosas. Después, sin dejar de pues, manejar una situación de seriedad, pues de pronto afloja un poquitico. Sí, hay veces en que sí. Hay veces en que uno de pronto tiene que ir cambiando, evolucionando con todo. Y yo creo que hoy, después de ya 26, 27 años de estar metido en esto de director técnico, pues lógicamente no creo que sea el mismo día de cuando empecé en el 88, en el 89. Espero que haya cambiado para bien. ¿Y cuál ha sido, para usted, cuál ha sido su mejor momento como director técnico? Yo dirigí dos selecciones en dos mundiales. Una fue Ecuador, en el Mundial de Alemania, y otra Honduras, en este Mundial ahí de... Ahí viene lo bueno, tenemos una muy buena. El mejor momento fue Ecuador. ¿En Ecuador? Sí. Llegó a octavos, ¿verdad? Llegamos a octavos, jugamos un muy buen Mundial, una muy buena clasificación primero y después un Mundial donde pues nadie esperaba del equipo lo que presentó, un equipo de verdad evolucionado, técnicamente muy bien dotado, con muy buena propuesta táctica, con mucho empoderamiento de sus jugadores. Fue un lindo Mundial. Y ha dirigido selecciones, la de Ecuador y la de Honduras, ¿verdad? Uh-huh. ¿Se ha visualizado o se ha imaginado dirigir la de Colombia? Sí, tuve incluso la oportunidad de hacerlo. Y dije que no. No sé por qué dije que no, pero... Como dijo que sí la primera vez. Imagínense. Que no. A ver, eso también fue una experiencia. A ver, pues yo
en el 89 pues ya me retiré del fútbol y seguí ya cuando empecé a estudiar, ya empecé las labores de asistente técnico, de Maturana. Así fueron 10 años, hasta el 99 que empecé ya a dirigir solo, a ser el director técnico. 10 años estuve siendo asistente. Cuando ya pensaba que podía volar solo, pues lógicamente lo hice. Y me sonó la flauta. Ese año que me retiré, que me puse a trabajar solo, fui técnico campeón en un torneo juvenil con Colombia en Toulon en el 99. Por esa razón me llamó nuevamente mi equipo Atlético Nacional a mediados del año y quedamos campeones en ese año, el 99. Bueno, me estaban saliendo también las cosas que era el que primero iban a llamar si de pronto le pasaba algo al técnico de la selección de mayores. Le pasó en un preolímpico, perdió por goleada un partido contra Brasil en Londrina y el técnico salió y me ofrecieron la selección a mí. Yo en ese momento pensaba que no estaba preparado todavía para una selección de mayores. Apenas tenía 6 meses de ser entrenador, había tenido 10 años de asistente, 6 meses como entrenador en jefe. Creía que no tenía la experiencia necesaria como para poderlo afrontar y por eso dije que no. Creo que tiene algo de responsabilidad el haberlo hecho, pero también algo de locura el no haber aceptado, porque uno dice, estas opciones pues lógicamente son una sola. De pronto la opción de dirigir a Colombia para mí puede que ya haya pasado, pero bueno, lo hice. Regrese. Espero que algún día me lo ofrezcan, ojalá que no esté tan viejito. Entonces, porque aquí ya empezamos con lo bueno, entonces no acepta porque no se siente preparado dirigir la selección de Colombia, pero en eso luego llega Ecuador. Sí, pero ya pasaron 6 años. Ya dijo, ahora sí ya está listo, vamos con Ecuador. Claro, ya después hubo muchas cosas, bueno, que quedamos campeones con Nacional, después, y creo que también es importante resaltar eso, no solamente es lo que uno gana, sino también lo que uno pierde. Fui a un equipo, no me fue bien, me sacaron del equipo y yo después estuve un tiempo sin trabajar siquiera, un año entero sin que hubiese ninguna opción. Pues de ese que en 6 meses obtuvo 2 títulos, pasé a una persona que nadie siquiera lo miraba. Entonces también uno aprende mucho de eso. Bueno, fui a Ecuador, me llevaron a un equipo pequeño en Ecuador. Lo dirigimos y lo dirigimos muy bien. Y quedamos campeones en un torneo intermedio. El torneo todavía no se terminaba, pero en la primera parte le quedamos campeones. Y se da esas circunstancias iguales que en el anterior. Casi que el más opcionado a dirigir a la selección de Ecuador en ese momento era yo, si le pasaba algo al técnico, como en efecto le pasó. De eso vivimos siempre, de derrotas y triunfos. Perdió en una Copa América contra Argentina, el Ecuador, 5-1, 6-1, y él renunció, entonces me ofrecieron la selección de Ecuador a mí. Ahí sentía yo que estaba de verdad preparado. Entonces acepté, bueno, me fue bien, después clasificamos al Mundial y tuvimos un muy buen Mundial. Y luego viene Honduras. Sí, después viene Honduras, pero después de un montón de cosas, después de haber perdido nuevamente con Ecuador, seguí en Ecuador, no me fue bien en la siguiente eliminatoria, renuncié, me fui a trabajar a Colombia en 2 equipos, fui a trabajar a Perú en un equipo también. Relativamente bien. Hasta este momento, profe, ¿cuál fue la mayor diferencia entre el fútbol colombiano y el ecuatoriano? ¿Y qué le aprendió? ¿Qué se llevó del fútbol colombiano al ecuatoriano? Entonces después del ecuatoriano dijo, esto el ecuatoriano me sirve y me lo llevo a Colombia. Es imposible hacerlo. Yo creo que uno tiene que ser muy inteligente en eso. Uno tiene que adaptarse a muchas cosas. No puede hacer una importación de virtudes de un equipo, de un país a otro. Yo creo que uno tiene que amalgamar muchas cosas. El futbolista de por sí tiene pues, unas cosas comunes.
físicamente es fuerte en todas partes. El colombiano y el ecuatoriano lo tenían. Lo que uno debe estar buscando siempre es que sean inteligentes en la parte táctica. Uno creo que tiene que manejar eso, jugar sin que sean inteligentes. Uno no puede jugar con brutos. Y creo que se da en cualquier parte. Lo importante después es saber ubicarse uno, sobre todo reconocer la forma de pensar, su cultura. No es lo mismo trabajar con un quiteño, por ejemplo, o con alguien de Guayaquil, que son diferentes también, que con una persona de Medellín. Entonces uno sí tiene que adaptarse. El que más se tiene que adaptar es uno. Entonces no es importar, no es hacer cosas que esto hice en Colombia, lo voy a hacer acá. Habrán cosas comunes al fútbol, pero en lo otro sí tiene que buscar uno evolucionar y cambiar en el trato incluso. Y eso es lo que hemos intentado hacer siempre que estamos en todas partes. En Perú se trabaja de una manera diferente a como trabaja el ecuatoriano, que los colombianos, igual en Honduras o igual en México. Y hablando de adaptaciones, siempre ha estado en equipos sudamericanos. ¿Cómo es el cambio al mexicano? O sea, ¿ya se adaptó? ¿Le falta adaptarse o...? No, bien, yo creo que he tenido una adaptación rápida. Bueno, sí es diferente de todos modos. El fútbol de México es muchísimo más rápido que el colombiano, por ejemplo. Pero yo creo que también a uno le ha servido el haber vivido otras experiencias en otras partes, ¿no? Porque no es lo mismo, si yo vengo como entrenador solamente de Colombia y vengo acá, yo creo que la adaptación podría haber sido mucho más lenta. Hoy, he tenido la fortuna de estar trabajando en Perú, en Honduras, en Ecuador y en Colombia. Son 4 fútboles diferentes. He tenido también la fortuna de estar en 2 mundiales, entonces uno ve que hay un montón de cosas distintas. Entonces, creo que en ese sentido, eso me ha ayudado a que la adaptación aquí sea mucho más rápida. Oiga, profe, 2013 rumbo en las eliminatorias al Mundial, usted dirigiendo Honduras y le gana a la selección mexicana con todas sus estrellas en el Azteca. Es una linda experiencia, qué bonito. Sí, debe ser una linda experiencia, ¿no? Sí. Aquí está, pues, Oribe, el Chicharito, con todo gran equipo. La selección con todo y Chicharito, y usted llegó con Honduras y en casa. Bueno, lo que pasa es que en ese momento creo que a México le estaba pasando algo complicado, ¿no? No solamente fue el caso de nosotros que le ganamos, sino que habían empezado un hexagonal con problemas siempre de local, ¿no? Habían empatado con Costa Rica, habían empatado con... la victoria, profe, hombre. Sí. No le eche la culpa que diga que son malos, usted diga sí, les ganamos. No, yo creo que nosotros hicimos las cosas bien y muy correctamente. Y trabajamos siempre para ganar, siempre pensamos en ese sentido que las cosas se hicieron bastante bien. La idea en esto siempre es buscar no solamente potenciarnos nosotros, sino también en determinado momento utilizar o usar debilidades que el equipo contrario puede mostrar. Y creo que en ese sentido nosotros fuimos bastante inteligentes en ese partido, lo manejamos bastante bien. Y lo manejamos creo que también en la parte emocional de una muy buena manera. El equipo fue bastante fuerte mentalmente para afrontar ese partido. Ya había habido alguna posibilidad de estar acá en México y yo siempre pensé que era algo bueno, algo necesario, pero en las 2 anteriores... ¿Necesario en el para mí, para mi vida profesional, porque yo pienso que México es un buen lugar como para uno crecer como técnico, como entrenador. Después del Mundial del 2006, a mí me ofrecieron un equipo, me ofrecieron a Morelia. Incluso casi llegamos a un arreglo. Lo que después me mató a mí por lo cual decidí no estar, fue más la parte emotiva. Yo en ese momento había salido de la selección ecuatoriana, no había salido, perdón, habíamos terminado el Mundial. Había un ofrecimiento de quedarme nuevamente y estaba dilucidando y siempre pensé que lo mejor era salir. Después me ganó el corazón, me quedé en Ecuador, no acepté Morelia. Y creo que tomé una mala decisión, tenía que haber decidido salirme de Ecuador y
y haber aceptado acá. ¿Era seguir dirigiendo Ecuador o venirse a Morelia? Sí, sí. Al final decidí quedarme con Ecuador en la siguiente eliminatoria. Iba por la revancha, a lo mejor, por darle seguimiento a... Sí, uno se llena de cariño con los jugadores también, uno se llena de cariño pero hay veces en que hay que saber terminar. Sobre todo cuando uno gana tiene que saber irse. No irse cuando pierde, sino a veces es mejor irse cuando uno gana. Y ahí en ese momento pensaba que era el momento de salir y no lo hice. Creo que la decisión en ese sentido fue mala. Luego se me dio también un ofrecimiento después del Mundial de Brasil para trabajar aquí en México. Y yo ahí sí no acepté porque pensaba que no era el mejor momento para venir. Pero siempre había esa sensación de que, bueno, algún día tendré que venir a México. Entonces cuando se da este llamado, bueno, dije, esta vez sí es. No me importa si es que la cuestión esta del descenso que todo el mundo habla, no, lo que me importa es estar en México y hacer las cosas bien, porque creo que eso me va a ayudar mucho a mí en mi carrera profesional. Antes de Dorados, ¿dirigí algún equipo? O sea... Sí, Perú, estaba en Universitario de Lima. Okay. Entonces es un doble reto, ¿no? Dorados. Primero el desarrollarse profesionalmente, seguir ese desarrollo profesional como director técnico en México y aparte lo que dice el tema, ¿no? La lucha por no descender. ¿Quién fue el que le habla de Dorados? ¿El presidente Toño Núñez o fue un contacto especial o alguna recomendación? No, un representante, pero un representante que conocía al presidente del equipo. Él fue el que hizo el ofrecimiento por mí, yo después hablé con el presidente. Bueno, se llegó a un acuerdo hasta relativamente rápido y fácil. Llega a Dorados en una situación muy difícil, a mitad de campaña con no los mejores números y dijo, ahí voy. Llega y ¿qué se encuentra? ¿Cuál fue el panorama? Él dijo, ay, ahora sí me equivoqué, si tomé la mejor decisión, ¿me regreso? ¿Qué hago? No, sabe que lo toma como un reto, ¿no? Incluso esa situación y se lo hemos hablado a los jugadores, nosotros no vinimos aquí a no descender. Nosotros venimos acá a ser protagonistas en la liguilla, por ejemplo, porque el mensaje tiene que ser diferente, el mensaje tiene que darse de una manera diferente, no es vamos a ver cómo no descendemos, vamos a pelear por el descenso, no. ¿Esa mentalidad es mexicana o qué, profe? No, es de todo el mundo, nosotros por lo general siempre somos pesimistas. Si se da cuenta, nosotros siempre hablamos en negativo. Sí, ¿por qué? Es la más fácil. Es ¿Dónde que cuando está la programación neurolingüística del cancelar lo negativo y el no? Eso está bien, te gusta. A mí me encanta la programación neurolingüística. Pienso mucho en eso, en que uno siempre tiene que hablar en positivo. Normalmente uno está educado de una manera diferente. ¿Cómo se visualiza en un futuro a corto plazo con Dorados? Digo a corto plazo hablando del clausura 2006. Yo tengo que visualizarme como lo más grande, tengo que visualizar al equipo campeón. Como equipo campeón, Sí, entonces. tengo que estar pensando en eso. Hablábamos que llegó en una situación crítica para el equipo por el tema del descenso. Hay 6 equipos que van a luchar por la permanencia en este torneo. Dorados es el favorito. El plantel, ¿cómo lo toma? O sea, el plantel me refiero desde director técnico hasta jugadores, los extranjeros, los recién llegados, ¿cómo lo toman? ¿Están presionados o cómo? Es más o menos esto concatena con lo que hemos hablado anteriormente. Dentro de las charlas que nosotros hemos hablado con los jugadores, lo que está trabajando el coaching que tenemos es hablar básicamente sobre la clasificación a la liguilla, sobre el campeonar. No hablamos del descenso. Esa palabra no es que esté prohibida, pero buscamos hablar de otro tema diferente, hacer otras cosas diferentes, trabajar de una forma diferente y no mencionar el descenso. Una cosa llevará a la otra. El estar pensando en la liguilla, lógicamente nos va a dar la posibilidad de que nosotros se consiga lo que todo el mundo quiere, que es no descender. Nosotros no estamos pensando en no descender, nosotros estamos pensando en ser protagonistas y quedar campeones. Profe, ¿qué diferencias está haciendo? Usted lo está mencionando, estamos haciendo cosas diferentes. Estamos viendo que no hay juegos de pretemporada, que dice que no son necesarios, y eso rompe, ¿no? Entonces llega donde uno está acostumbrado y no llega alguien y que dice no va a haber juegos de pretemporada, o menciona algo especial, también dicen tiene un coach, es un coach emocional.
coach. Sí, es un psicólogo. Es un psicólogo. Psicólogo, que hace Eso es coaching, algo- hace programación neurolingüística. Exactamente, entonces eso es algo, bueno, no relativamente nuevo, pero que pocos entrenadores están utilizando, ¿no? Entonces es algo que vale la pena reforzar porque sobre todo está la Sí. mente. Claro, no, es que el jugador es una persona que lógicamente lo tenemos que manejar como a alguien que... El fútbol se juega con los pies, es cierto, pero lo más importante es lo que tengas en la cabeza. Y en El eso... don ya lo tienen para jugar, nomás falta que se sí, lo crean, ¿no? claro, esa es la idea. Profesor, ya para terminar con la entrevista, le damos las gracias por la atención y el tiempo que se dio para atendernos. Una pregunta, pues para mí es interesante. Los puntos en casa son fundamentales para el torneo, para el equipo y para todo. ¿Qué espera de la afición aquí de Culiacán o qué mensaje les puede dar a la afición? A veces es muy difícil pedir. Yo creo que uno no debe pedir, uno debe dar. Hoy, dentro de lo que siempre nosotros debemos ponernos como obligación, como entrenadores, como jugadores, como directivos, como todos los que tengamos que ver con Dorados, es hacer las cosas tan bien que la gente vaya. Hacer las cosas tan responsablemente que la gente se sienta compenetrado con el equipo, que se sienta identificado con el equipo. Entonces yo creo que la idea no es pedir, la idea es dar, obligar a que el equipo o todos los jugadores sean excesivamente profesionales, o lo profesionales que tienen que ser, porque el profesionalismo no puede hablar uno de excesos, tiene que ser siempre profesional. Que haya una entrega total en cada partido, que haya pasión por lo que se está haciendo. Si el aficionado ve eso, pues muy seguramente va a sentir que es bueno apoyarlo. O sea que hoy nosotros no podemos estar en la posición de pedir, tenemos que estar en la obligación de dar.